estamos finalizando nuestra serie y el pastor Marcos la va a finalizar el sábado, próximo sábado, o más bien el domingo realmente a través de ese mensaje de en línea. Pero aquí en español hoy estamos terminando nuestra serie acerca de esto de la Navidad y hemos estado viendo algunas promesas, ¿cierto? Hemos estado viendo algunas promesas a través de la Biblia que hablaban acerca de la venida de Jesucristo hace ya alrededor de 2000 años. Y hoy el tema que vamos a tratar es, le hemos puesto el regalo más grande de Navidad y vamos a estar en Miqueas. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Así que si trajo su Biblia o si tiene la aplicación de su teléfono, también va a estar en nuestras pantallas. Vamos a estar viendo Miqueas 5:2 y vamos también a mirar el versículo Isaías de 9:6, pero nuestro verso principal o el pasaje principal está en Miqueas 5 y yo voy a estar leyendo del versículo 2 al 5. Pero como estaba diciendo, ya sea que usted habla los regalos el 24 o habla los regalos el 25, siempre hay una expectativa acerca de los regalos, ¿cierto o no? Hay una ansiedad, sobre todo los chicos o los jóvenes, acerca de qué van a recibir. Desde anticipación, como que ya le empiezan a decir a papá o mamá o al hermano, a quien sea que va a dar el regalo, como darle señales de lo que quiere, ¿no? Entonces empieza a decir, oye, ¿cómo me gustaría ese reloj nuevo, verdad? Empezamos como a darles ahí algunas, y tenemos esa expectativa, ¿cierto? O qué tal aquellos que intercambian regalos. ¿Ha estado usted en uno de esos intercambios de regalos? Eso crea también una expectativa y una ansiedad de qué me van a dar, ¿no? Entonces usted dice, es que yo estoy dando algo de $100 y ojalá no me vayan a dar uno de 10, ¿verdad? Y empieza esa ansiedad y esa expectativa. Y la verdad, ¿de cuántos han recibido un mal regalo? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos han dado un mal regalo? Todos hemos estado ahí. Y yo no sé si usted era como mi tía, pero mi tía cuando recibía un mal regalo y no le gustaba, lo volvía a empaquetar y lo dejaba ahí en el closet para la próxima edad ella regalarlo a alguien más. Entonces, siempre tenemos una expectativa del regalo que vamos a recibir o el regalo que queremos para Navidad. Así es que Dios nos dio un regalo. Y Miqueas nos habló acerca de esto. Y Miqueas 5, del 2 al 5 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Y Él se afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias porque nuevamente el tiempo se acerca en que muchas personas alrededor del mundo van a celebrar esto que llamamos Navidad. Señor, es mi oración que alrededor del mundo muchos realmente puedan encontrar el verdadero significado, lo que realmente pasó, aquello que realmente tú hiciste por la humanidad. Señor, te pido, Dios, que aquellos que nos llamamos cristianos no perdamos de vista lo más importante, que no nos dejemos llevar por las cosas alrededor como los regalos, las luces, etcétera, ni la reunión familiar ni la comida, que siempre lo más importante, el centro, Señor, de nuestras reuniones en los próximos días
sea recordar lo que tú hiciste por nosotros. Veniste, te encarnaste, viviste entre nosotros, Señor. Hiciste hombre y viviste una vida perfecta para al final morir y pagar por nuestros pecados. Señor, de eso se trata la Navidad al final. Te pido que no perdamos de vista esas cosas y te doy gracias por tu palabra y que tu palabra, Señor, nos hable, nos enseñe, que tengamos esto siempre en nuestros corazones, oh Dios. Bendecimos tu palabra que es verdadera, Señor. Padre, y te pido que seas tú hablándonos a nosotros y no sean solamente mis palabras. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Uno de los episodios que encontramos en las Escrituras más conocidos en cuanto a la historia del nacimiento del Señor Jesucristo es cuando dice que 3 magos vinieron a traer regalos a Jesús. ¿Ha leído, ha escuchado esa historia? Y entonces vienen los 3 magos del oriente y están trayendo regalos, están buscando aquel que fue profetizado y aquel que la estrella misma dice que los guiaba a donde él estaba. Y ahí iban, pero entonces la estrella los lleva simplemente al país de Israel, a Judá, al área de Judá. Y cuando ellos están ya en Judá, la Biblia no dice que la estrella los llevó exactamente donde estaba el niño, sino que la estrella los llevó a la región donde ha de nacer el niño. Y ya estando ahí ellos, como eran sabios, entonces yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, esto lo dice el pastor Carlos, pero yo creo y quiero imaginar que ya estando ahí ellos dijeron, ok, ¿y ahora para dónde? ¿A dónde vamos? Es como cuando nosotros fuimos el año pasado precisamente, estábamos en el área de San Antonio, y ahí estábamos en San Antonio, nos habían hablado de los mejores tacos que existen en San Antonio, pero llegamos a San Antonio y dijimos, ¿y ahora para dónde? Y porque nadie nos había dicho exactamente dónde estaban eso y los tuvimos que buscar. De la misma manera, estos sabios estaban en la región y no sabían entonces a dónde vamos. Y quiero imaginarme yo que ellos dijeron, bueno, ¿y dónde más va a nacer este rey, este salvador, este señor que ha de venir al pueblo de Israel? Tiene que ser en la ciudad más grande, más bella, más poderosa, más afluente de la región en ese tiempo, y esa ciudad era Jerusalén. Y ellos dicen, vamos a Jerusalén, y se van para Jerusalén, y llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, por supuesto, otra vez, no saben a dónde ir. Y entonces ellos digo, pues preguntemos a los sabios de la ciudad, a aquellos que leen las Escrituras, ellos han de saber, ellos son los que viven en esta región y a ellos les fue profetizado que vendría un Salvador, un Mesías, un rey, un gobernante. Vamos a preguntarles a ellos. Y ellos van con los escribas, los fariseos, aquellos que estudiaban la palabra en aquel entonces. Y entonces vienen a ellos y le preguntan, estamos buscando al que será el rey, el gobernante, el Mesías de Israel. Y todos se quedan, pero no sabemos dónde está. ¿En dónde es que dicen la profecía que ha de nacer? Y entonces se quedan así. Y dice, eso lo hemos visto en algún lugar. Y regresan entonces ellos a sus escrituras. Y dice, lo encontramos. El profeta Miqueas habló acerca de eso. Dice, y el profeta Miqueas dice que el lugar donde va a nacer este personaje va a ser en Belén de Judea. Y entonces los magos comienzan entonces su rumbo hacia Belén de Judea. Pero por supuesto el rey Herodes también escucha lo mismo, pero la reacción fue muy diferente. Aquellos magos se fueron con gozo buscando al rey. Sin embargo, el rey Herodes tenía preocupación en su corazón porque no permitiría a ningún rey tomar su lugar. Y ahí está, y así es como sucedió esto en el tiempo de Jesús. Pero antes del tiempo de Jesús, le estoy dando historia, contexto para que veamos hacia dónde vamos. Hemos venido hablando de otro rey, ¿cierto?
Porque Miqueas vivió también en el mismo tiempo que vivió el profeta Isaías, 700 años de la venida de Cristo. Estaba Isaías, vivió en ese tiempo, Miqueas vivió en ese tiempo, Oseas vivió en ese tiempo, varios profetas estuvieron viviendo en el mismo tiempo y ellos profetizaron de todo esto. Y Miqueas estaba viviendo en la misma situación que Isaías. El rey era ¿quién? El rey Acaz. Y estaban viviendo una situación terrible en Israel. Ya se los he contado en las semanas pasadas. El rey Acaz se había desviado haciendo lo peor en frente de Dios. No le importó, había cambiado lo que Dios le había ofrecido, lo había cambiado. Dios le ofreció sabiduría, él dijo no necesito tu sabiduría, yo tengo sabiduría. Dios le había ofrecido poder y él dijo no, yo puedo con mis fuerzas. Dios le había prometido protegerlo, proveerle, dijo no, yo tengo recursos. Dios le quería darle el regalo de su voluntad para el propósito, para el pueblo de Israel y dijo no necesitamos eso, nosotros tenemos recursos, nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Y ahí estaba la situación de Israel 700 años atrás. Y cuando Jesús vino, la situación de Israel todavía no había cambiado. Estaban en la misma situación, haciendo lo que ellos querían. Pero Dios, en su infinito amor, misericordia y gracia, Él siempre ha deseado darnos un regalo. Y entonces Él envía el mejor regalo. Por eso nuestro primer punto es: el regalo más grande en Navidad vino de lo pequeño. Los versos comienzan aquí en Miqueas, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Hay un himno por ahí que se canta en Navidad, quizás algunos se lo sepan, otros no, pero se llama Oh Aldehuela de Belén. No se los voy a cantar, pero si tú buscas esa palabra aldehuela, la palabra aldehuela en el diccionario es un diminutivo de aldea. Ahora, si tú buscas la palabra aldea en el diccionario, eso significa que es un lugar o un pueblo pequeño y por lo común no tiene ni jurisdicción propia. No hay gobernantes en ese pueblito, quizás hay un líder, no sé, pero es tan pequeño que, o sea, no hay policías, no hay escuelas, no hay nada, porque es muy pequeñño. Es más, cuando en la Biblia se habla de los listados de los pueblos de Judá y de Israel, creo que uno está en Nehemías y el otro no me acuerdo, son dos libros en la Biblia. Nehemías es uno de ellos. Cuando hace el listado de los pueblos de Judá, adivine quién se queda por fuera. Belén. Belén no lo mencionan. ¿Por qué? Si es de Judá. No lo mencionan porque era tan pequeño que ni valía la pena mencionarlo. O sea, así, ¿no? Mencionaban a los pueblos que digamos, bueno, vamos a hacer un censo y los pueblos que tengan de 500 o 300 para arriba, quedan en la lista. Pero Belén era tan pequeño que ni siquiera llegaba a la lista de los pueblos de Israel. Pero sin embargo, cuando usted ve a través de las Escrituras, Belén es un lugar donde han pasado diferentes grandes cosas extraordinarias. Cuando usted lee el libro de Ruth, Belén sale ahí. Cuando usted lee acerca de en Génesis, Belén ya aparece ahí. Y grandes hazañas pasaron en Belén. El rey David nació en Belén. Y ahora nuevamente Dios escoge la ciudad de Belén, algo tan pequeño, algo tan insignificante para muchos, para traer el regalo más grande. Y ahí está, Belén en los tiempos de Miqueas. Si es que este rey gobernante del que Miqueas habla pudo haber nacido en Roma, la capital del imperio. Él pudo haber escogido inclusive Jerusalén como la ciudad principal de todo Judá,
Él pudo haber escogido las ciudades más importantes. Si estuviéramos hoy en día, muchos pensarían, bueno, si viniera el Mesías, tendría que venir, yo no sé, a Nueva York, Los Ángeles, ¿verdad? París, Londres, yo no sé, Dubái, ¿verdad? Que son las grandes ciudades de renombre. Pero sin embargo, a usted no nos entraría por la cabeza si le dicen que algo va a pasar, yo no sé, dígame un nombre de su país que nadie conoce, un pueblito. Exactamente ahí. O sea, ve, nadie sabe de qué usted está hablando. Porque, y lo mismo hizo Dios. Dios escogió que su Hijo Jesús, el regalo más grande, viniera de lo más pequeño. Porque Él debería demostrar desde el principio el carácter de su obra. Lo que Él vino a hacer. Y lo que Él vino a hacer, Él venía a servir y no a ser servido. El éxito de su misión, mis hermanos, dependía enteramente de su humillación. Y su humillación comenzó en nacer desde un pueblito pequeño. Y no solamente eso, llegando a Belén, usted puede decir, bueno, denle la mejor casa de Belén. Pero sin embargo tampoco pasó así. Y aquí vemos el mejor regalo saliendo de lo más pequeño. Y fue por esta razón que los judíos no creyeron en él. Esa fue la razón por la que los judíos dicen, ¿quién? ¿El Mesías? ¿Tú el Mesías? No, espérate tantito. El Mesías que a nosotros se nos prometió iba a ser un gobernante poderoso, un rey que iba a venir a gobernar y nos iba a hacer libres, porque en ese momento ellos estaban bajo la opresión de los romanos. Y mi pregunta para ti y para mí es, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido la perspectiva incorrecta acerca de Dios en nuestras vidas? Pensando y esperando, como los judíos, que Dios haga grandes cosas poderosas para entonces quizás o yo creer en Dios o para que mi fe crezca o para realmente mirar si Dios está conmigo o no. ¿Cuántas veces hemos perdido de vista los momentos más importantes entre tú y Dios? Porque tenías una expectativa diferente. Porque no pensaste que en las cosas simples, en las cosas pequeñas, Dios podría manifestarse en su vida. ¿Cuántas veces pasamos desapercibido lo que Dios quería hacer en tu vida, en tu familia, por tener la perspectiva equivocada acerca de Dios? ¿Cuántas veces nuestras expectativas o nuestra perspectiva no han permitido que Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Cuántas veces? Porque los regalos más grandes de Dios muchas veces van a venir en cosas pequeñas. Me encanta que los niños inmediatamente ven el regalo más grande y quieren el regalo más grande porque piensan que el regalo más grande es el más de más precio. Pero muchas veces en cajitas pequeñas vienen los regalos más de más precio. Así es que no ignoremos y no pasemos por alto muchas veces, mis amados, lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, pensando, teniendo una perspectiva incorrecta de cómo Dios debería hacer las cosas. Él hace las cosas como Él desea. Y como podemos ver en la historia, de lo más humilde y de lo más pequeño, vino el regalo más grande de Dios. Punto número 2, el regalo más grande de Navidad vino de Dios. El vino de Dios. El verso aquí en Miqueas 5 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, aquí viene, dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Hay dos cosas importantes que necesitamos ver ahí. Por un lado, nos dice que la persona que va a venir a el gobernante o el imponer el gobierno, un nuevo gobierno entre el pueblo de Israel y para el mundo,
o sea, más bien va a venir un gobernante que va a venir a poner su gobierno en Israel y para el mundo. Pero lo otro que es de suma importancia y que no podemos pasar de alto es que este gobernante no viene por sí mismo, no viene con una agenda personal, no viene con una agenda, no es una idea de él, él no viene, sino más bien él viene en representación. Alguien lo está enviando. Y si usted ve ahí en el texto, dice, de ti, hablando de Belén, de ti me saldrá. ¿Lo ve? De ti me saldrá. El quien está hablando es Dios. Dios está hablando acerca de esta profecía, de lo que Dios está a punto de hacer. Y entonces Dios dice, no dijo de ti saldrá. No dijo Dios de ti saldrá, dijo de ti me saldrá. Porque el que viene vas a representarme a mí, el que viene va a hablar de mi gobierno, el que viene va a hablar de quién soy yo. Eso es lo que Dios está diciendo a través de la profecía. Y eso es importante, mis amados, porque el que iba a nacer no simplemente iba a ser un simple hombre, un simple gobernante que iba a venir a hacer su propia voluntad, porque ya habían de esos gobernantes. Y todavía hay de esos gobernantes que siempre están buscando su propia agenda, buscando el cómo es para mí, para mí, para mí. Y muchas veces esa actitud es también la que tenemos muchos de nosotros. Pero Dios dice, el que voy a enviar va en representación mía. Él va a hablar acerca de quién soy yo. Y cuando empezamos a ver la vida de Jesús, si usted lee la vida de Jesús, el cómo Él se expresa, el cómo Él habla, usted va a notar que esa profecía de Miqueas se hace una realidad en Jesús. Porque entonces Jesús empieza a decir palabras como en Juan, como mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, hablando Jesús, sino la voluntad del que me envió. Jesús hablaba así. Y eso es exactamente lo que Dios estaba diciendo ya. Juan 7:16 dice, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Este es Jesús hablando. Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra, mis amados. Dios dice, voy a mandar un gobernador que me represente y que represente mi gobierno. Y Jesús vino a hacer exactamente eso. Jesús no vino a representar o a liberar al ser humano como el ser humano tenía pensado. Los israelitas estaban esperando al Mesías que los liberara del imperio romano y que entonces ese Mesías estableciera un nuevo reino en Israel y que Israel fuera ahora todo una superpotencia en el mundo. Pero Jesús vino a representar no a Israel ni a los hombres. Jesús vino a representar y a traer el reino de Dios a los hombres. Esa es la diferencia, mis hermanos. Y cuando empezamos a ver la obra de Jesús a través de su vida, empezamos a entender lo que realmente esto que Miqueas está diciendo significa. Israel pensaba diferente. La manera en que Cristo reina en la vida de los hombres es a través de su verdad. Su victoria, mis amados, no se obtiene a la fuerza. Su victoria no se obtiene a través de nuestros deseos o a través de nuestra voluntad. Más bien, la victoria que Él ofrece se obtiene a través de su verdad, a través de su palabra. Su victoria viene el transformar vidas, corazones, maneras de pensar. Su victoria viene a través de vidas sometidas a su señorío y a su voluntad. Así es como Él trabaja. Su reino no es igual al reino que nosotros conocemos aquí en la tierra. No es igual a nosotros inclusive. La arma que Él utiliza para ganar las guerras, para obtener las victorias, es su verdad, es su palabra, es quién es Él. El reino de que Cristo vino a implantar, mis amados,
está compuesto de hombres y de mujeres que se someten entonces a su verdad, que buscan realmente el reino de Dios. Por eso él decía palabras como buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que ustedes tienen pensado en todas aquellas cosas que ustedes quieren, desean, etcétera, todas aquellas cosas que ustedes ven a su alrededor, eso no es lo más importante, decía Jesús. Lo más importante es el reino que yo represento, lo cual es el reino de Dios y su justicia. Porque Jesús, el regalo más grande, vino a través de Dios. Continúa Miqueas también diciendo que este rey, este gobernante, no era igual que los demás gobernantes, porque los demás gobernantes, la perspectiva siempre era que iba a venir, iba a formar todo un ejército y iban todos a salir a la guerra. Y eso nos encanta como humanos, ¿no? A mí me encanta ver si una de las tipo de películas que a mí me gusta es de acción, pero no de acción tanta moderna, sino antigua, como El Rey de los Anillos, por ejemplo, cuando se ven esas guerras, ¿no? O hay otras, hay una, mi favorita se llama The Kingdom of Heaven. ¿Alguien ha visto The Kingdom of Heaven? Se las recomiendo. Dura como 3 horas, pero está muy buena. Y se ven las guerras y yo digo, wow, porque humanamente nos emociona ese tipo de cosas. Y creemos que el gobernante y el rey que Dios iba a mandar iba a ser de la misma manera. Todo mundo creía que iba a ser ese. Sin embargo, Miqueas dice, este gobernante realmente lo que va a hacer es que los va a pastorear. Y así como, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo nos va a entrenar para la guerra, para derrocar al enemigo, para esto, para el otro? ¿Sí? Y muchas veces cristianamente también estamos así. Inclusive yo todavía no entiendo, hubo hace mucho tiempo, yo estaba joven en las cosas de Dios, ni entendía nada de eso en aquel entonces. Se levantó una filosofía entre los cristianos de demonología, de sacar demonios por donde quiera. Y todo mundo tenía demonios y los cristianos, entre más demonios, querían tener más demonios para ser más santos, según ellos. Y yo decía, qué raro. O sea, si somos de Cristo, ¿cómo? Una cosa no va con la otra. Pero se dio eso en los 80s, creo, 90s. Eso está totalmente errado, mis hermanos, fuera de las escrituras. Yo no sé por qué estoy diciendo eso. Pero el punto es de que muchas veces tenemos una mente equivocada en cuanto a la perspectiva de Dios. Y creemos que hoy en día es que si tú invocas o declaras o esto, y Miqueas dice, el que va a venir lo que quiere es pastorearte. El rey y el reino que él quiere establecer, lo va a establecer a través de pastorearte a ti, a través de cambiar tu corazón, a través de cambiar tu manera de pensar. No, pero ¿y qué tal mis enemigos? Tranquilo, despreocúpate. Tranquilo, lo que deseo es cambiar tu corazón, pastorearte a ti, y vas a ver que en el proceso tus enemigos también van a ser quitados. Es así como trabaja el reino de Dios y su justicia, mis amados. Y el regalo más grande, muchas veces perdemos el regalo más grande que viene empaquetado en lo pequeño. ¿Se acuerdan? Punto número 1. Porque siempre nuestra perspectiva y nuestra mirada está en el regalo más obvio. Y cada vez que en la vida nos vamos por el regalo más obvio, realmente estamos perdiendo el regalo de Dios. Mis amados, que esta Navidad no pierdas, no te vayas por el regalo más obvio. Busca el regalo que Dios quiere darte. Y muchas veces va a ser en las cosas pequeñas, en las cosas simples. Y realmente lo que este gobernante y rey de tu vida quiere hacer
no es cambiar tus circunstancias. Dios, cambia mis circunstancias. Dios quiere cambiar tus, sí quiere cambiarlas. Déjeme rephrase, volverlo a decir, rectificar. Sí quiere cambiar tus circunstancias, pero la manera en que va a cambiar tus circunstancias es pastoreándote a ti. Cuando te cambie a ti, vas a ver que van a cambiar tus circunstancias. Eso es lo que Dios está diciendo. La mayoría de reyes ni tienen la preocupación de tomar el control de una agenda personal, del egoísmo, del gobierno y del reinado, y ese somos tú y yo. Queremos estar en control, queremos hacer ciertas cosas, queremos tener, que deseamos esto y deseamos el otro. Sin embargo, a Cristo se le da el reino de David, que va a ser para siempre, dice la Escritura. Pero su preocupación principal, como rey de su pueblo, es pastorearnos. Es lo que dice Miqueas. Este gobernante lo que va a hacer es que va a venir a pastorearnos. Y entonces Jesús en Juan 10, creo que este lo tenemos en las pantallas. Jesús en Juan dice, yo soy el buen pastor. O sea, Él es el rey y Él es el gobernante, por supuesto que sí. Pero Él quiere llevarnos a tener una perspectiva diferente, porque Él, cuando estuvo delante de Pilato, si usted ha leído la historia, Pilato le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús dice, tú dices que soy rey de los judíos. Hermanos, esa respuesta, mire, hasta me da este escalofrío en los brazos, se me pone la piel de gallina, dicen. Que esa respuesta de Jesús es poderosa. Él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú dices que soy el rey de los judíos. Tú dices que soy rey. ¿Por qué dice? ¿Por qué no le dijo, sí lo soy? No solamente soy el rey de los judíos, soy el rey y gobernante de la tierra. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Porque la perspectiva de Jesús no es tu perspectiva. Él quiere pastorearte, transformar nuestro corazón y enseñarnos de diferente manera que su reino es diferente al reino que tú muchas veces estás deseando, al regalo que muchas veces tú estás deseando para Navidad. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Lo que ellos esperaban era un gobernante que viniera a matar y quitarle la vida a otros. Este dice, no, yo doy la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Él está haciendo una distinción entre un tipo de persona y un pastor. ¿Lo ve? Y él dice, yo no soy el asalariado, que lo único que importa son lo que yo puedo obtener. Sino más bien dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, porque vino del Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Esto es Jesús. Mis amados, de esto se trata la Navidad. Se trata de Dios cumpliendo sus promesas en Cristo. La Navidad se trata de lo insignificante hecho significativo en Cristo. La Navidad se trata de un bebé divino nacido en Belén, en lo más pequeño, pero destinado al trono más grande y eterno de David. Se trata de que el Rey sea nuestro buen pastor y nos guíe en nuestra vida, mis amados.
la Navidad no se trata solo de promesas de Dios cumplidas, como hemos estado viendo. Estos mensajes no solamente no solamente es para confirmar, vean lo que Dios cumplió. Claro que sí, pero no es solamente eso. No es solamente ver las promesas de Dios cumplidas en Cristo, pero para realmente entender que las promesas de Dios se cumplen en cada uno de nosotros también. Para terminar, el regalo más grande de Navidad vino para ti y vino para mí. Nuevamente Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este último parte del texto pareciera que es una contradicción, porque dice que va a nacer, ¿cierto? Y cuando uno escucha nacer, es el principio de algo, ¿cierto? El principio de la vida de alguien. Pero sin embargo aquí dice que que iba a nacer, dice que es desde los tiempos antiguos, desde los días en otras palabras, que va a nacer no tiene principio ni tampoco tiene fin. El único que tiene que es parte de su carácter, de quién Él es Dios mismo, mis amados. Entonces, ¿de quién está hablando Dios aquí de que iba a nacer? Pues del que Dios está hablando, de este gobernante que Dios iba a mandar, de este personaje que iba a pastorear, de este personaje que iba a venir a Belén de lo más pequeño para pastorear a su pueblo, para establecer su reino, no como el pueblo o las personas piensan, sino de una manera humilde para transformar los corazones. Este personaje es Dios mismo, mis amados. Es Dios mismo en la persona de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús entonces es enviado a la tierra y se hace carne. Y Isaías 9:6 nos habla de esto. Isaías 9:6 dice, ese es como cuando los Óscares, ¿no? Ya cuando te ponen la música tienes que terminar. Y Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios mismo hecho carne, Dios mismo en forma de un hijo para establecer su reino y su justicia entre todos nosotros, mis amados. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ese es el regalo de Dios. Y aquí está lo maravilloso de este regalo. Dentro del regalo hay más regalos. Porque si usted se da cuenta, empieza a nombrar características de este hijo que se nos da a nosotros. Y Dios manda a su hijo a hacerse humano. Y nos manda el regalo más grande que puede existir. Y dentro del regalo más regalos. No es como los regalos del intercambio, ¿no? El más feo, el más barato. Sino más bien el más caro. Y aún dentro del regalo hay más regalos. ¿Cómo puede ser esto? Su nombre son regalos para nosotros. Él es admirable consejero. En otras palabras, no hay pregunta, situación, circunstancia, frustración, ansiedad, tentación que Él no entienda. Y porque Él entiende, se compadece y desea darnos de su guía y consejo para nuestra vida, mis amados. Dice que Él es el Dios poderoso. Él es nuestro defensor, el héroe que ya triunfó, y por ello podemos experimentar su victoria y poder sobre cualquier circunstancia, mis amados. Él es Padre eterno. Es un Padre que protege, que provee, que ama, que guía, que se da a sí mismo por aquellos que Él ama. Y Él es constante y para siempre.
Él es el príncipe de paz, la plenitud de la tranquilidad. Wow, satisfacción y paz, a pesar de o en medio de cualquier situación o circunstancia. Estos son los regalos dentro del regalo. Entonces, mis amados, la Navidad no es simplemente una historia bonita. Jesús vino a hacer un intercambio de regalos contigo. Y tú dices, bueno, yo no tengo que nada que darle a Dios. Oh, sí. Y ya lo tomó y lo llevó en la cruz. Tú y yo le dimos el regalo peor que le podamos dar a alguien. Y Él tomó nuestro regalo de pecado, inmundicia, y lo llevó en la cruz del Calvario para darnos entonces el regalo del perdón, del amor y de la gracia y la misericordia. Y dentro de ese regalo también nos dio el admirable consejero. Nos dio el Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Ese fue el intercambio que pasó cuando Él vino, mis amados. Dios envió a este Hijo que se nos fue dado. Nació de lo más humilde y de lo más pequeño para venir y mostrar su misericordia en medio de nuestra miseria. Ser la luz en medio de nuestra oscuridad. Ser el gozo en medio de nuestra tristeza. Mostrar su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. A darnos vida en lugar de la muerte, mis amados. A darnos su perdón a pesar de nuestro pecado. A darnos dirección cuando estábamos perdidos. A darnos sanidad por nuestro dolor. Plenitud en nuestro quebrantamiento. Paz en medio de nuestro caos y vista a nuestra ceguera. De eso se trata la Navidad, mis amados. La Navidad es el hecho extraordinario que cambió el mundo entero, pero lamentablemente el mundo no lo vio y no lo sigue viendo, porque seguimos concentrados en el regalo más grande o el más obvio, y hemos perdido de vista el mejor y el regalo más importante. Ojalá que en los corazones de cada uno de los que están aquí o los que estamos aquí no perdamos este año. Si lo hemos perdido en otras ocasiones, ojalá que este año no perdamos de vista lo más importante: el nacimiento de Cristo, mis amados, es la solución de Dios para nuestro pecado, para nuestros pecados. Y ninguna celebración de la Navidad será apropiada si invalidamos o perdemos de vista esa gran verdad. Este nacimiento que todos nosotros recordamos, mis amados, es un nacimiento que es muy en serio en cuanto a la justicia de Dios. Porque no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Y Él vino a salvarnos y a darnos una mejor vida, a darnos la oportunidad de tener una relación con el Dios justo, con el Dios santo, cuando no la teníamos. Éramos esclavos y nos da la oportunidad de ahora ser hijos a través de Cristo. Y no tienes que esperar, mis amados. No tenemos que esperar cada diciembre para recibir o experimentar ese regalo. Todos los días de nuestra vida podemos experimentar el regalo que Dios nos da. Pero depende de ti, porque los regalos, el regalo puede quedarse ahí bajo el árbol todo el año si tú quieres. Nada va a pasar hasta que tú lo recibas, y no solamente lo recibas,
pero también lo abras para entonces experimentar lo que el regalo significa. Con Cristo es de la misma manera. Primero hay que recibirlo y aceptar el regalo que viene de Dios. No es automático. Tú tienes que recibir de este rey que quiere pastorear tu vida. Y la manera en que le recibimos, dice su palabra, es cuando entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer, que nuestras vidas están lejos de Él. Y cuando Dios pone ese sentir de tener una mejor relación con Él, de que necesitamos un Salvador, que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestro pecado y que necesitamos el perdón en nuestras vidas para salvación, para vida eterna, entonces es cuando recibimos ese regalo y le hacemos el Señor. Reconocemos que Él es el gobernante del que habla Miqueas. Él es el gobernante, Él es el rey que deseo que gobierne en mi vida, sobre mi vida. Y yo entonces someto mi voluntad, mi vida entera a Él, para que Él sea quien me pastoree, quien me guíe bajo su voluntad y bajo el propósito que Él tiene para mí. Así es como trabaja. Y Romanos dice que si confesamos con nuestra boca de que Él es el Señor y que Dios lo mandó para morir por nuestros pecados y le levantó de entre los muertos, si confesamos eso con nuestra boca, pero sobre todo lo creemos en nuestro corazón, su palabra dice que somos salvos. Así es como se acepta el regalo. Si tú no lo has hecho, voy a invitar que todos nos pongamos de pie. Y si tú no has hecho esa decisión o esa declaración, o quizás la has hecho y la has hecho muy como que nomás fue así de pasada, o alguien nomás dijo, nomás repite y ya se acabó y ya tranquilo, ya eres salvo. Pero no, mis amados, no es tan así, tan a la ligera tampoco, porque debes creerlo en tu corazón. Y cuando lo creemos en nuestro corazón, es que somos salvos. Y después que hayas aceptado ese regalo, no lo dejes ahí a un lado, sino más bien ábrelo para que puedas experimentar los regalos que hay dentro del regalo, para que puedas experimentar al admirable consejero, al príncipe de paz, al Padre eterno, al Dios poderoso en tu vida. Solamente así lo podrás realmente experimentar. Tú dices, bueno, yo ya soy cristiano de años, pero realmente siento que mi vida cristiana, pues nomás vengo a la iglesia y nada pasa. Es porque quizás tienes el regalo, pero el regalo sigue ahí a un lado, cerrado, y no estás viviendo una vida como Él desea que la vivas. Como iglesia, queremos ayudarte a que llegues a experimentar la plenitud de vida que Él desea darte. Permíteme orar. Y gracias por acompañarnos. Feliz Navidad de parte mía, de mi familia, de la iglesia Crossroads, para ustedes, para su familia. Que la pasen bonito, que la pasen bien. Nos vemos el 1 de enero, hasta el próximo año. No los veo hasta el próximo año. Nos vemos el próximo año aquí en este mismo lugar para compartir un mensaje de Año Nuevo y tener un servicio también especial de Año Nuevo juntos para comenzar el año. ¿Les parece? Invite a alguien si usted gusta también a ese servicio. Permítame orar. Dios, yo te doy gracias. Gracias por el regalo que enviaste a la tierra. Gracias, Señor, oh Dios, porque no fue conforme a nosotros pensábamos, deseábamos. Señor, la manera en que tú haces las cosas son diferentes. Pero gracias por haber enviado y darnos es el regalo, Señor, de tu Hijo amado, que Él vino, lo dejó todo, dejó su gloria para envolverse en pañales, Señor. Padre, yo te doy gracias por el Hijo que se nos ha sido dado, porque a través de Él podemos obtener la redención, la justificación, el perdón de nuestros pecados. Es el regalo más grande. Podemos obtener la vida eterna juntamente contigo. Señor, muchas gracias. Pero te pido, Dios, que si hay corazones o donde haya corazones que aún no conoce esto, Dios, te pido que tu palabra, tu mensaje llegue al corazón de esas personas y pueda, Señor, ellos abrir sus ojos y
poder aceptar el regalo que tú ofreces para sus vidas. Y Señor, te pido que aquellos que hemos aceptado el regalo, no nos quedemos simplemente ahí, Padre, sino que ahondemos más para ir conociendo más y más acerca de ese regalo que tú nos das. De conocerte más a ti, tener una relación más profunda, más cercana contigo, Señor. Experimentar la vida completa que tú deseas para nosotros, Señor. Permitirte que tú pastorees nuestro corazón, Señor, y nuestra vida, Señor, oh Dios. Someternos a tu voluntad, conocer tu propósito para nuestras vidas, Señor, y permitir que tú nos guíes a ello. Perdónanos porque muchas veces te hemos fallado en eso. Te hemos aceptado, pero hemos querido, deseado hacer lo que nosotros deseamos, pensando que nosotros sabemos más, pensando que nosotros tenemos los recursos o las fuerzas de hacerlo mejor. Pero Señor, te pido que tú nos guíes y nos lleves a lo que tú tienes para nosotros. Y te pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, en este tiempo de Navidad. Sobre cada familia de Crossroads, Señor, sea tu bendición. Que, Señor, en este tiempo ellos puedan experimentar, Señor, un gozo y una paz, Señor, muy profunda, pero que no se quede ahí, sino que puedan experimentarla para el resto de sus días, oh Dios. Bendíceles con toda bendición. Te pido que nunca falte nada de aquellas cosas que necesiten, Señor, y que tu protección sea sobre ellos, oh Dios. Padre, te pido que a través de cada uno de nosotros tu luz brille para que otros que están en oscuridad puedan verla también. Bendice, Señor, a esta congregación, a cada familia aquí representada. Bendice y guarda a aquellos que han salido de viaje, Señor. Guárdalos y bendícelos y tráeles también con bien. Gracias, Señor. Extendemos esta bendición aún a nuestros familiares y amigos, Señor, en cualquier parte, Señor, de esta tierra. Bendíceles y te doy gracias por este tiempo juntos y por el tiempo que nos has permitido, Señor, congregarnos este año aquí en Crossroads. Señor, cuando regresemos a este lugar, tráenos con un corazón lleno de gratitud, Señor, lleno de adoración por tus bondades y tus maravillas, y que estemos listos para comenzar, Señor, un año nuevo bajo tu voluntad y tu propósito. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz Navidad.